Marco Antonio Solís estaba sentado en la última fila de un auditorio lleno, sin guardaespaldas, sin prensa, sin micrófonos. Solo llevaba su Biblia en una mano y un rosario en la otra. El evento era público y tenía como objetivo celebrar la diversidad cultural de México. A pesar de su bajo perfil, su presencia no pasó desapercibida. Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, subió al escenario sonriente. Su discurso, como siempre, combinaba firmeza con cercanía. Sin embargo, esa tarde, sus palabras tomaron un giro inesperado. Hoy celebramos la razón, la ciencia, el pensamiento crítico, dijo, mirando al público. México ha avanzado dejando atrás las supersticiones del pasado. No necesitamos milagros, necesitamos educación. Un murmullo recorrió el auditorio. Algunos aplaudieron, otros no tanto. Marco Antonio bajó la mirada. No estaba allí como cantante, estaba allí como creyente. Nadie lo había invitado oficialmente. Fue por su cuenta, porque había escuchado que ese evento sería especial para los jóvenes con enfermedades terminales. Él había sido contactado por una madre desesperada, pidiéndole que conociera a su hijo. El niño, de apenas 8 años, tenía un tumor cerebral inoperable. Sheinbaum no mencionó nombres, pero de repente giró la cabeza hacia el fondo del salón y dijo con una sonrisa irónica: «Incluso hay quienes traen su Biblia a un acto de Estado. Pero no es Dios quien construye hospitales. Somos nosotros con trabajo y ciencia». Las cámaras giraron, la Biblia de Marco brillaba bajo la luz. Algunas risas se escucharon y una lágrima cayó por su rostro. Antes de que alguien dijera algo más, una voz infantil se alzó desde la segunda fila. Era débil, pero clara. «Señora Sheinbaum, ¿puedo hablar?» El silencio fue total. Un niño pequeño, pálido y con una mascarilla en el rostro, se había puesto de pie con dificultad. Todos lo miraron. Claudia dudó, pero asintió. «Mi mamá me dijo que iba a morir, pero también me dijo que Dios podía hacer algo. Y él», señaló a Marco Antonio Solís, «vino a orar por mí cuando nadie más quiso venir». La sala entera enmudeció. «Tal vez no crea en Dios», continuó el niño, «pero yo sí, y si muero, quiero morir creyendo, porque creer me da paz». Claudia no respondió. Su rostro se tensó. Marco levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los del niño. En silencio, ambos unieron las manos en oración, mientras cientos de adultos antes indiferentes comenzaban a enjugar lágrimas. El pequeño se llamaba Emiliano. Su madre, Juana, había hecho todo lo posible para tratarlo. Vendió su auto, sus muebles, hasta los recuerdos de su boda. Viajaron desde Puebla hasta Ciudad de México con una única esperanza: que el Instituto Nacional de Neurología aceptara el caso, aunque sabían que la probabilidad de una operación exitosa era mínima. Pero Emiliano no parecía tener miedo. Desde el diagnóstico, hablaba más de Dios que del tumor. A veces, en los pasillos del hospital, decía a otros niños: «Cuando muera, iré al cielo, y allá podré correr». Fue una voluntaria del hospital quien contactó discretamente a la fundación de Marco Antonio Solís. «Él siempre responde cuando se trata de niños», le habían dicho. Y así fue. Marco no solo respondió, fue en persona. Aquella mañana, antes del evento con Sheinbaum, Marco había pasado más de 1 hora con Emiliano. Le llevó un pequeño rosario, lo dejó tocar su guitarra y oró con él. «¿Y si no me curo?», le preguntó el niño. «Entonces vivirás con Jesús antes que yo, y cuando yo llegue, tú me cantarás una canción». Esa promesa quedó grabada en el corazón de Emiliano. Por eso, cuando vio que el mismo hombre que había orado con él era ridiculizado en público, su frágil cuerpo se levantó, no por rabia sino por gratitud. Después del evento, varios medios abordaron a Claudia Sheinbaum. Le preguntaron si se arrepentía de sus palabras. No respondió directamente. Dijo que respetaba todas las creencias, pero que el Estado debía basarse en evidencias. Mientras tanto, Marco y Juana acompañaban a Emiliano fuera del auditorio. El niño, agotado, se recostó en el banco de piedra del jardín exterior. «¿Fui grosero?»,
preguntó con preocupación. No, hijo, dijo su madre. Solo dijiste la verdad de tu corazón. Marco le acarició la frente con ternura. A veces, Dios usa a los más pequeños para decir lo que los grandes no se atreven. Y allí, bajo el cielo nublado de la ciudad, los tres guardaron silencio, como si el mundo necesitara una pausa. A la mañana siguiente, las redes sociales amanecieron divididas. Algunos portales noticiosos publicaron titulares críticos: Marco Antonio Solís y el fanatismo religioso en actos oficiales. Otros fueron más empáticos. Un niño enfermo conmueve a México con un testimonio de fe. Pero lo que nadie esperaba era que el nombre de Emiliano se volviera tendencia nacional. En los grupos de oración comenzaron cadenas pidiendo intercesión por su salud. Padres de niños enfermos compartieron el video del momento exacto en que él hablaba frente al auditorio. No gritaba, no reclamaba, no se imponía, solo hablaba con verdad. Mientras tanto, en el Instituto Nacional de Neurología, la directora del área pediátrica recibió una llamada inusual. Era del despacho presidencial. Querían saber si el niño tenía seguro, si estaba recibiendo atención adecuada. Claudia Sheinbaum, que había sido duramente criticada por su frase «No necesitamos milagros», intentaba contener el daño político. Pero Marco Antonio Solís no emitió ningún comunicado. No buscaba polémica. En lugar de eso, regresó al hospital. Llevó libros infantiles con versículos bíblicos ilustrados y una pequeña bocina con cantos suaves. Pasó un rato con Emiliano, lejos de cámaras, lejos del ruido. «¿Te dolió lo que dijo la señora de ayer?», preguntó el niño. «Un poco», respondió Marco, «pero aprendí que cuando uno habla desde el amor, hasta las burlas duelen menos». Juana, la madre, agradecía en silencio. No por la fama, no por la ayuda pública, sino porque alguien había mirado a su hijo sin compasión, sino con respeto. Muchos políticos la habían fotografiado en otras ocasiones, pero ninguno se había quedado después para ver cómo estaba Emiliano realmente. Aquella noche, en la habitación 312 del piso pediátrico, mientras llovía suavemente afuera, Marco tomó la guitarra y cantó una canción suave, casi susurrada, como si hablara al alma del niño. Y Emiliano, con los ojos cerrados, sonreía. 2 días después del evento, mientras la polémica seguía en redes y noticieros, Marco Antonio Solís publicó una única frase en su cuenta oficial de X, antes Twitter. «Cuando el corazón de un niño habla, el alma de una nación debería guardar silencio y escuchar». El mensaje superó los 5 millones de visualizaciones en pocas horas. No incluía nombres, ni críticas, ni menciones políticas, pero todos entendieron a quién se refería, y muchos comenzaron a compartir testimonios similares. Madres que habían sido despreciadas por creer en la oración, abuelos que rezaban en secreto por miedo al ridículo, enfermos que decían sentirse más fuertes por la fe que por la medicina. La historia de Emiliano tocó algo profundo, no por la enfermedad, sino por su convicción. Un niño sin estudios, sin argumentos teológicos, había dicho en voz baja lo que muchos adultos callaban por miedo: «Creer me da paz». Claudia Sheinbaum, por su parte, convocó a una rueda de prensa. Trató de explicar sus palabras, habló de la importancia del laicismo en el Estado y reafirmó su respeto por todas las creencias. Pero no convenció a todos. Algunos la acusaban de arrogancia. Otros la defendían con vehemencia. El país, una vez más, se dividía, pero algo nuevo flotaba en el aire. Un anhelo por volver a hablar de Dios sin vergüenza. En el hospital, Emiliano continuaba su tratamiento. No mostraba señales de mejoría física, pero su espíritu parecía invencible. Las enfermeras contaban que cada vez que alguien entraba triste a su habitación, él decía: «¿Quieres que oremos juntos?». Y así, entre sueros y tubos, empezó una pequeña revolución espiritual en el pabellón infantil. Médicos con años de escepticismo se quedaban mirando en silencio. No sabían cómo explicar que ese niño frágil irradiaba una fuerza que no venía de la medicina. Marco siguió visitándolo sin hacer alarde. A veces cantaba,
A veces solo escuchaba. Y en una de esas tardes, mientras el sol se ponía tras los ventanales del hospital, Juana le preguntó, «¿Por qué sigues viniendo?». Y Marco respondió, «Porque cada vez que lo veo, recuerdo por qué creo en Dios». La habitación 312 se volvió un lugar distinto. No por los aparatos ni por el equipo médico, sino por la atmósfera que se respiraba allí dentro. Cada persona, que entraba desde doctores hasta personal de limpieza, salía tocada de algún modo. Algunos decían sentir una paz inexplicable, otros una tristeza dulce, como si el dolor se mezclara con la esperanza. Juana pasaba la mayoría del tiempo sentada junto a la cama de Emiliano, sujetándole la mano. A veces le leía los salmos en voz baja, otras simplemente lo observaba dormir. Pero no lloraba, al menos no delante de él. Había aprendido a ofrecer sus lágrimas en silencio, en la pequeña capilla del hospital, donde encendía siempre la misma vela, pidiendo un milagro. Marco Antonio seguía viniendo sin anunciarse. Se sentaba, conversaba con Emiliano y a veces oraba junto a la madre. En una de esas visitas, la doctora encargada del caso pidió hablar con él en privado. «No entiendo cómo lo logra, señor». «Solís», le dijo, «el niño no responde al tratamiento. Médicamente no hay explicación para la energía que muestra. Debería estar en cama, dormido casi todo el tiempo, pero sigue sonriendo». Marco bajó la cabeza. «Es la fe», respondió. «La ciencia puede explicar el cuerpo, pero no siempre el alma». La doctora guardó silencio. No sabía qué responder. Aquel mismo día, Emiliano pidió algo especial: salir del hospital por unas horas. No a un parque, no a un restaurante. Quería ir a una iglesia. «¿Estás seguro?», preguntó su madre. «Solo quiero agradecer, por si ya no tengo otra oportunidad». El personal del hospital, después de debatirlo, autorizó la salida con supervisión médica. Fue un sábado por la mañana, cuando Marco lo llevó, en silla de ruedas, a la parroquia más cercana. No había cámaras, solo unas pocas personas rezando en silencio. Emiliano pidió acercarse al altar, y con voz temblorosa dijo, «Gracias, Jesús, por darme paz en medio del miedo». Marco se arrodilló junto a él, y por unos minutos, el templo entero pareció quedarse sin tiempo. Ni el bullicio de la ciudad, ni las polémicas políticas importaban. Solo ese instante, sagrado y puro, quedaba grabado en los corazones de los que allí estaban. Mientras las redes discutían si lo de Emiliano había sido un acto espontáneo o manipulado, la vida en la habitación 312 seguía su curso. Nadie filmaba cuando Juana le secaba el sudor durante la madrugada. Nadie escribía artículos sobre los vómitos, los espasmos, el miedo a los efectos secundarios. Las luces de la fama no llegaban a esos momentos, pero era allí donde habitaba la fe. Claudia Sheinbaum, presionada por la opinión pública, pidió que el equipo de comunicación enviara flores al hospital. Un gesto diplomático, cuidadosamente calculado, pero Juana, con respeto, pidió que no las dejaran en la habitación. «Emiliano no necesita flores, necesita oraciones», dijo con serenidad. Marco Antonio Solís, al enterarse del gesto, no hizo comentarios. Seguía visitando discretamente. Llevaba pan dulce, pequeños libros con historias bíblicas ilustradas y a veces solo el silencio de quien sabe escuchar. Una tarde de lunes, el capellán del hospital pasó por el área pediátrica. Era un hombre mayor, de voz suave y pasos lentos. Al entrar a la habitación 312, no habló durante varios minutos. Solo observó. «¿Por qué viniste?», preguntó Emiliano con curiosidad. «Porque me dijeron que aquí hay luz», respondió con una sonrisa. El niño frunció el ceño y señaló alrededor. «¿Luz? Si aquí todo es oscuro». El sacerdote se acercó y puso su mano sobre el pecho del niño. «No, hijo, luz aquí, en tu corazón. No brilla con electricidad, sino con fe». Marco estaba allí también, de pie junto a la ventana, en silencio. Sus ojos estaban rojos, pero no decía nada. Entonces, el capellán se volvió hacia Juana y habló con ternura. «A veces Dios no cambia las circunstancias, pero transforma a las personas dentro de ellas, y eso también es un milagro.
Esa noche, Marco regresó a su casa sin cantar. Se sentó en silencio en la sala, encendió una vela y oró como lo hacía en los tiempos en que nadie conocía su nombre. No pidió un milagro, solo pidió que se hiciera la voluntad de Dios, pero que diera paz a esa madre y a ese hijo. El domingo llegó sin avisar. Era uno de esos días grises en Ciudad de México, emposado de nubes, como si el cielo también estuviera esperando algo. En la habitación 312 no había visitas ese día. Marco había viajado por unas horas para atender un compromiso personal y Juana no quiso recibir a nadie. Solo ella y su hijo, madre e hijo, fe y fragilidad. Emiliano dormía más de lo normal. Su respiración era pausada, pero profunda. Juana notaba que el cuerpo se le enfriaba antes de lo habitual. Puso una cobija sobre sus piernas, acarició su frente y se sentó a rezar el rosario. Lo había hecho cientos de veces, pero esa vez sus dedos temblaban. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Marco Antonio Solís entraba en una iglesia discreta, sin cámaras, sin asistentes, sin músicos. Se arrodilló frente al altar y cerró los ojos. No habló, no pidió, solo respiró, como quien busca la voz de Dios en el silencio. En el hospital una enfermera de guardia entró a revisar los signos de Emiliano. Lo miró con ternura y dijo: «Te ves tranquilo hoy, campeón». El niño no respondió, pero su rostro tenía una expresión suave, serena. La enfermera notó algo inusual en el monitor, pero no entró en pánico. Llamó al médico de planta y pidió que revisaran. Nadie decía la palabra que todos temían, pero Juana la intuía. Algo estaba cambiando. En ese mismo instante, Marco encendía una vela en la iglesia y en voz baja dijo: «Señor, si vas a llevártelo, hazlo en paz, que no sufra, que no tema, y si decides dejarlo, úsalo como testimonio. Pero en todo, hágase tu voluntad». Afuera comenzó a lloviznar. Era una lluvia tenue, constante, como lágrimas que no caen de golpe, sino despacio, con resignación. Juana se levantó, se acercó a su hijo y le susurró: «Estoy contigo, hasta el último segundo. Pero si Jesús viene por ti, no tengas miedo, ve con él». Y mientras lo decía, sintió algo en su interior que no podía explicar. Ni tristeza, total, ni alivio. Solo una certeza: Dios estaba allí. La madrugada fue larga. El monitor del corazón de Emiliano seguía marcando, pero cada vez más lento. Juana no se movía de su lado. Las enfermeras ofrecieron una camilla para que pudiera descansar, pero ella prefirió quedarse sentada, con la cabeza recostada sobre la cama de su hijo, murmurando oraciones que ya salían más como suspiros que como palabras. A las 4:27 de la mañana el monitor dejó de sonar, pero no hubo alarma, ni caos, ni llanto inmediato, solo un silencio absoluto, tan profundo que parecía envolver todo el hospital. El médico de guardia entró en la habitación. Juana levantó la cabeza y sin que nadie dijera nada entendió. Acarició el rostro de su hijo con una ternura que no conocía el tiempo y susurró: «Descansa, mi amor. Ya estás con él». Minutos después, una enfermera hizo la llamada a Marco Antonio Solís. No sabían si él querría saberlo tan temprano, pero se sintieron en la obligación. Marco no respondió. Estaba dormido. Pero cuando escuchó el mensaje en el buzón de voz, no pudo contener las lágrimas. Ese mismo día, cerca del mediodía, Marco fue al hospital. No pidió escolta. No llevó prensa, solo un ramo de lirios blancos. Al llegar a la habitación, Juana ya estaba sola. El cuerpo de Emiliano había sido trasladado a la capilla del hospital, donde se celebraría una despedida íntima. Al entrar, en la pequeña sala, vio al niño dentro del ataúd, con una Biblia pequeña sobre el pecho y el rosario que él mismo le había regalado días antes. Marco se arrodilló, apoyó la frente sobre el banco de madera y no dijo nada durante varios minutos. Juana se acercó, puso una mano sobre su hombro y dijo: «Él te esperaba, pero también sabía que si no llegabas a tiempo, ya se verían en el cielo». Marco levantó la mirada, con los ojos inundados, y respondió: «No me despedí de él, pero él se quedó conmigo.
Esa tarde el país entero seguía debatiendo temas políticos. Nadie en los grandes medios cubrió el fallecimiento del niño, pero en una pequeña publicación cristiana local apareció un artículo titulado El testimonio de Emiliano, cuando un niño predica más que 1000 voces. Y aunque el mundo no se detuvo, hubo quienes sí lo hicieron, para orar. Pasaron los días. El hospital volvió a su rutina. Nuevos pacientes llegaban, otros partían. Pero la habitación 312 quedó vacía, no solo de muebles, vacía de esa luz que todos comentaban. Las enfermeras comenzaron a llamarla la habitación del milagro silencioso. Nadie supo bien por qué. No hubo curación, no hubo noticia viral, pero algo había quedado. Juana decidió no regresar a Puebla de inmediato. Se hospedó con una prima en Iztapalapa y comenzó a ayudar en un pequeño comedor comunitario ligado a una iglesia. No quería que la tristeza la devorara. Cada vez que hablaba de Emiliano lo hacía con una sonrisa. Mi hijo predicó más en sus últimos días que muchos en toda una vida, decía con humildad. Marco Antônio Solís se mantuvo en silencio por semanas. Cancelou entrevistas, recusou homenagens e evitou aparições públicas, não por desprezo, mas por respeito. Algo dentro dele havia mudado, e ele sabia disso. Foi somente no final de maio que ele voltou a se pronunciar. Publicou um vídeo curto em sua conta oficial. Nele, sentado en un banco simples como rostro sereno, dice: «No siempre el milagro es la sanación. A veces el milagro es la paz con la que alguien enfrenta su partida. Yo conocí a Emiliano y nunca volveré a ser el mismo». Ovidio TV. Milhões de visualizações. Mas o que mais surpreendeu foi a quantidade de mensagens de mães, avós e até jovens que diziam sentir-se tocados por aquela história. Pessoas que haviam abandonado a fé voltaram a rezar. Cláudia Sheinbaum, em coletiva recente, foi questionada por um jornalista. ¿Cambió en algo su visión sobre la fe después de lo ocurrido con ese niño? Ella respiró fundo, no sonrió. A veces, la ciencia y la razón no bastan. Lo estoy. Aprendiendo Marco Antônio Solís, regresó al estudio de grabación a comienzos de junio. Sus músicos lo esperaban en silencio. Nadie le preguntó por Emiliano. No hacía falta. Había algo en su rostro que hablaba por sí solo, una mezcla de serenidad, dolor y fe. No planeaba grabar un nuevo álbum, al menos no por ahora. Pero algo dentro de él lo impulsaba, como si lo vivido con Emiliano necesitara transformarse en melodía. Se sentó al piano, dejó su celular a un lado y sacó un papel doblado del bolsillo. Era un dibujo que Emiliano le había regalado. Una cruz, una estrella y un mensaje escrito con trazos infantiles. «Gracias por orar conmigo». Marco lo llevaba consigo a todas partes. Tocó una melodía sencilla, suave, como una oración, y sin pensar demasiado comenzó a cantar «No tengo respuestas, solo una canción», y en medio del ruido, escuché tu voz, niño de esperanza, luz en el dolor, me enseñaste a ver a Dios en el amor. Los músicos se miraron en silencio. No era una canción más, era un testimonio. Al otro lado de la ciudad, Juana seguía colaborando en el comedor comunitario. Una tarde un hombre mayor, con ropa gastada y mirada cansada, se le acercó y le dijo: «¿Usted es la mamá del niño que habló en el evento?» Juana asintió. «Gracias, yo había dejado de creer, pero desde que vi ese video volví a rezar». Ella no respondió, solo sonrió y miró al cielo. No buscaba fama ni homenajes. Saber que el nombre de su hijo seguía despertando fe ya era suficiente. Días después, Marco lanzó la canción en sus redes, sin anuncios, sin promoción. Solo escribió: «No, es una canción para sonar, es una oración para quien la quiera escuchar». En pocas horas, miles de personas compartieron el video. Los comentarios eran una cascada de emociones. «Lloré como aquel día. Esta canción es una herida y un consuelo. Gracias, Marco, por no olvidarlo». La semilla que Emiliano había sembrado comenzaba a florecer en corazones que jamás conoció. Con el paso de los días, Marco Antônio Solís retomó lentamente sus compromisos.
pero había algo distinto en su manera de estar en el mundo. Ya no hablaba tanto en entrevistas, escuchaba más. Su mirada tenía una profundidad nueva, como si hubiese cruzado un umbral invisible del alma. Durante una presentación privada en una iglesia de Guadalajara, se le pidió que interpretara su nueva canción, aquella inspirada en Emiliano. Marco dudó por un momento. No sabía si su voz resistiría. Pero al sentarse frente al micrófono, algo en su interior se afirmó. Cerró los ojos y cantó. Al terminar, nadie aplaudió de inmediato, no por falta de aprecio, sino porque todos estaban profundamente conmovidos. Algunos lloraban, otros simplemente oraban en silencio. Después del evento, una mujer mayor se acercó. Era una abuela que había perdido a su nieta por leucemia. «Mi niña se llamaba Luz», le dijo. «Se fue el año pasado, pero hoy sentí que estaba aquí. Gracias por esa canción. No sanó mi dolor, pero me recordó que no estoy sola». Marco tomó sus manos entre las suyas y respondió: «A veces la fe no nos quita el dolor, pero nos da fuerza para no rendirnos». Mientras tanto, en la pequeña iglesia de Iztapalapa donde Emiliano había orado por última vez, un sacerdote joven decidió colocar una cruz de madera junto al altar con una placa discreta: «Por los niños que nos enseñan a creer». No tenía nombre, no buscaba homenajes, pero quienes conocían la historia sabían de quién se trataba. Juana fue un día a misa allí, y al verla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se arrodilló, oró en silencio y encendió una vela. Nadie la reconoció. Nadie le pidió una foto, y eso la reconfortó, porque en ese espacio sagrado, su hijo no era una noticia, era una presencia viva. Aquella cruz quedó en pie, sencilla, de madera sin barnizar, pero con un peso que no se medía en kilos, sino en fe. Pasaron los meses. La historia de Emiliano ya no era tendencia. Los medios habían cambiado de tema. Las redes sociales, siempre hambrientas de novedad, se volcaron a otros escándalos, otras figuras públicas, otras polémicas. Pero había algo que no se apagaba: el eco de su fe. En una escuela rural de Tlaxcala, una maestra mostró a sus alumnos el video donde Emiliano hablaba con firmeza en aquel auditorio. Era parte de una clase sobre valores. Uno de los niños, con lágrimas en los ojos, levantó la mano y dijo: «Profe, yo también quiero tener esa fe». En una parroquia de Jalisco, un joven seminarista confesó en su homilía que había decidido seguir el camino del sacerdocio después de ver ese testimonio. «Ese niño me mostró que uno no necesita una vida larga para cambiar otras. Solo se necesita valor para hablar con el corazón», dijo con voz firme. Juana, por su parte, decidió volver a Puebla no para esconderse, sino para sembrar. Comenzó a dar charlas en hospitales y parroquias pequeñas sobre cómo había vivido el proceso de la enfermedad de su hijo. No hablaba con amargura, hablaba con propósito. «Dios no me quitó a Emiliano, me lo prestó para que el mundo recordara que aún hay niños que creen cuando nadie más lo hace», decía en cada encuentro. Un día recibió una carta. Era de Claudia Sheinbaum. No era extensa, solo decía: «Lamento profundamente mis palabras. No supe ver. Gracias por recordarnos que la fe también es dignidad. Que su hijo descanse en la luz». Juana no respondió. No sintió rabia. Solo colocó la carta dentro de su Biblia, entre las páginas del Evangelio de Mateo. Marco Antonio Solís, por su parte, incluyó la canción dedicada a Emiliano en su gira nacional. Cada vez que la interpretaba, pedía que no hubiera luces ni cámaras, solo silencio. Y al final decía siempre lo mismo: «Este canto no es mío, es de un niño que creyó cuando otros dudaban». Y así, aunque su cuerpo había partido, la voz de Emiliano seguía hablando. En canciones, en recuerdos, en cruces de madera y en corazones que volvieron a arder. Era un domingo de misa en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, en Puebla. La comunidad se había acostumbrado a ver a Juana sentada en el mismo banco, cada semana con la cabeza inclinada y el rosario entre los dedos. Ese día, sin embargo, el sacerdote la llamó al final de la homilía. Con delicadeza, la invitó a decir unas palabras.
Juana se levantó lentamente, con la mirada serena, y subió al pequeño altar. «No soy nadie especial», comenzó. «No tengo estudios, no tengo grandes historias. Solo fui mamá, de un niño que creía más de lo que yo creía. Al fondo, algunos la reconocieron, otros no, pero todos escuchaban en silencio. Mi hijo se llamaba Emiliano. Murió a los 8 años. No alcanzó a tener una vida larga, ni a conocer el mundo, pero conoció a Dios, y con eso le bastó». Guardó silencio unos segundos. Luego añadió: «Hoy hay una silla vacía en mi casa, una cama que nadie ocupa, pero no está vacía mi alma, porque sé que no lo perdí, solo se me adelantó». Cuando terminó, la iglesia entera se puso de pie. Nadie aplaudió. Solo se quedaron allí, en pie, como en un acto de reverencia, como si el testimonio de aquella madre los hubiera tocado en un lugar profundo. Esa noche, Marco Antonio Solís, en su presentación en Monterrey, dedicó una vez más su canción. Pero esta vez, antes de cantarla, hizo algo diferente. Sacó del bolsillo el dibujo de Emiliano, la cruz, la estrella, las palabras infantiles, y lo mostró al público. «Esta canción no es un éxito comercial», dijo. «Es un recordatorio de que la fe no necesita fama, solo necesita un corazón dispuesto». Y mientras sonaban los primeros acordes, una joven en la primera fila comenzó a llorar. Llevaba meses luchando contra una depresión silenciosa, y en ese momento sintió que alguien le hablaba, no desde el escenario, sino desde lo alto, porque a veces basta una canción para que una vida vuelva a encontrar sentido. No hubo cámaras, no hubo notas en los portales, tampoco transmisiones en vivo, pero para quienes estuvieron allí, fue uno de los días más importantes de sus vidas. Era 8 de agosto. En una pequeña capilla al sur de Puebla, Juana organizó una misa en memoria de Emiliano. No invitó celebridades ni políticos, solo amigos, vecinos y algunas madres que había conocido en el hospital. Antes de comenzar, colocó en el altar una fotografía sencilla. Emiliano con su sonrisa serena, sujetando el rosario que Marco le había dado. A un costado, una vela blanca y una Biblia abierta en el Salmo 23. Marco Antonio Solís llegó sin previo aviso. Se sentó en silencio, en uno de los últimos bancos. No fue como figura pública, fue como hermano en la fe. Durante la homilía, el sacerdote habló de los pequeños que enseñan a los grandes. Mencionó cómo un niño con fe puede transformar una comunidad entera. No usó nombres, no hizo alarde, pero todos sabían a quién se refería. Cuando llegó el momento de las intenciones, una madre del hospital se levantó y dijo: «Por Emiliano, que nos recordó que la fe no es solo para los fuertes, sino para los que se atreven a creer aún en medio del dolor». Después de la misa, algunos compartieron pan y café en el patio de la capilla. Juana agradeció a cada uno personalmente. Cuando llegó a Marco, lo abrazó con fuerza y le dijo al oído: «Gracias por no olvidarlo. Usted lo trató como lo que era, un hijo de Dios». Marco no respondió de inmediato. Solo cerró los ojos, respiró hondo y murmuró: «Yo soy quien está agradecido, porque él me recordó lo que realmente importa». Esa noche, Marco volvió a seu hotel em silêncio. Abriu sua Bíblia e colocou dentro dela o desenho que sempre carregava. Mas pela primeira vez, escreveu algo no verso: «Tu fe sigue viva, Emiliano, y mientras yo cante, tu voz no se apagará». Pasaron los meses, y poco a poco, la historia de Emiliano fue quedando atrás para muchos, pero no para todos. En Mindus, ciertas iglesias, todavía se rezaba por su madre. En algunos hospitales su nombre aparecía en murales con frases de fe, y en los conciertos de Marco Antonio Solís, su canción seguía apareciendo sin anuncio previo, como una plegaria escondida entre las luces del escenario. Un día, Marco fue entrevistado por una periodista joven que no vivió el momento de Emiliano, pero había oído hablar de él. Le preguntó: ¿por qué le dio tanta importancia a la fe de un niño? Marco pensó por unos segundos. Luego respondió: porque en un mundo donde muchos gritan para ser escuchados, él susurró y todos callamos,
porque habló con el alma, y eso no se olvida. Juana, por su parte, empezó a escribir en un cuaderno viejo que encontró en su casa, no con la intención de publicar nada, solo quería dejar testimonio. En la primera página escribió: «Mi hijo no vivió mucho, pero vivió con propósito. Y si estas palabras llegan a alguien, que sepa que creer vale la pena». Con 1907, ¿el tiempo? Ese cuaderno llegó a manos de un sacerdote, y sin pedir permiso, leyó un fragmento durante una misa. La gente lloró, no por tristeza, sino porque algo en esas palabras traía consuelo. Y así, sin grandes gestos, sin monumentos ni titulares, Emiliano siguió viviendo en las pequeñas cosas, en la voz de un cantante, en la fe de una madre, en la oración de un desconocido. Porque cuando alguien cree con el corazón, esa fe no muere, se multiplica, se enciende en otros, se convierte en semilla. Y hoy, querido lector, si llegaste hasta aquí, tal vez esa semilla también haya tocado tu alma. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte al canal, donde compartimos relatos reales que renuevan la esperanza y nos recuerdan que Dios sigue obrando, incluso en los corazones más pequeños. Que nunca pierdas la fe, que nunca te avergüence creer, porque mientras alguien crea, Dios sigue hablando.